Saben que hay ratos de ocio en la vida de los seres humanos en los cuales uno puede gastar, ocupar un rato de su tiempo en ver algo, una película, por ejemplo, y pues pasa desapercibida. No hay necesidad de hacer ningún comentario. Que nadie sepa que vi esto, que gasté 1 hora y media, 2 horas en esto. Pero hay veces como la de hoy que si yo lo vi, como dice uno por ahí, pues definitivamente tengo que desahogarme. Tengo que desahogarme. Entonces, por eso les vengo a hacer un comentario, unas notitas que he tomado acerca de una película. Y no es nada más por la película en sí, sino que por las visualizaciones, las calificaciones que está recibiendo esta película. Lo cual me parece que también está inclinándose la balanza de alguna manera bastante sospechosa. Y es que están diciendo que esa es la película más vista en todo el mundo, que es la película que representa a México y su pensamiento y su cultura y que es la exposición más maravillosa que se ha hecho y grandes actuaciones y gran guión y todo. Y me recuerda a otras películas que han querido así algo a la fuerza, pues meterlas en la mente de las personas. Y estoy hablando acerca de una película que se puso recientemente en la plataforma de Netflix que se llama Nuestros Tiempos. Y lo que pasa con esta película es que de broma en broma, como dicen por ahí, la verdad se asoma. Y entonces hay que ponerle cuidado a estas cosas que pasan ahí, que nosotros vemos sin malicia, pero que en realidad tienen un mensaje muy profundo y que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos con ese pensamiento que se está tratando de imponer en muchísimas mentes. Yo a veces fantaseo acerca de que si yo pudiese volver a hace unos 20 años atrás y poder platicar con mi abuelito, quizás un poquito más, poder platicar con mi abuelito y el poder contarle cómo están las cosas en el futuro. Porque yo sé que mi abuelito se sorprendería y me diría, esas son carajadas, como decía él, cuando era una buena bobada la que uno le estaba contando. Entonces, yo me imagino que voy a ir al pasado y le voy a decir, abuelito, fíjese que allá en el 2025, en el 2020 para adelante, los perros viven como príncipes en la casa, se acuestan en la cama, duermen en los sillones, tienen médico que los cura y pues la gente anda muy preocupada por ellos. Y mi abuelito yo sé que pelaría los ojos así como platos y me diría, Jason, eso no puede ser. Iría también, le diría, abuelito, fíjese que ahora ya la gente ya no pasa por la casa de sus vecinos pidiéndole un vasito con agua, sino que cada quien compra su botellita con agua porque la venden en botellas plásticas en todas partes. Y mi abuelito me dijera, ¿qué es eso de estar vendiendo el agua? Esas son bobadas. Y también le contaría que ahora puede irse a trabajar allá en el campo, en su guatal, tranquilamente, y por medio de su teléfono pedir que le lleven la comida que él quiera y pues va a llegar una moto allá, un Uber comida a dejarle su comida. Y yo sé que estas cosas que yo pudiera irle a contar a mi abuelito al pasado, pues a él lo sorprenderían mucho. Y para mí son cosas muy novedosas que cuando yo recuerdo cómo era la vida hace 25 o 30 años, pues uno dice qué adelantos más increíbles los que hemos tenido.
Pero fíjense que en esta película nosotros podemos ver cómo unas personas viajan casi 60 años en el futuro. Y pues es la fantasía de muchísimas películas. Nos recordamos de Volver al Futuro, un clásico que todo el mundo ama, que todo el mundo quiere. Entonces, esa es la fantasía del ser humano durante tantísimo tiempo. Poder viajar entre el pasado y el futuro, pues a su gusto, y ir a ver qué pasa allá y venir a contar qué es lo que pasa acá, o quizás ir a modificar algunas cosas que hicimos mal en el pasado. Pero esta película de la cual estoy hablando es una película en la cual se da un viaje de casi 60 años al futuro. Y resulta que estos que son científicos, o sea, ese es también un detallito, ellos son científicos, piensan que lo más genial, lo más estrambótico en lo que se pueden fijar en el futuro no son las cosas científicas que han pasado, no son los grandes adelantos más allá de pues fijarse en el metro, fijarse en esos detallitos así, pero le dan muchísimo énfasis al hecho de que lo más avanzado que han conseguido es el gran libertinaje en el que se vive en el futuro. Dicen también que el matrimonio ya es algo por gusto, algo con lo que se nos está bombardeando desde hace muchísimo tiempo. Otra cosa que es muy novedosa es que, al contrario de como sucedía hace 60 años, se puede hablar de sexualidad en un centro comercial con la sobrina tranquilamente, y es natural y es normal y tiene que ser algo aceptado. Y también es novedosísimo para la gente que viene de hace 60 años que ahora haya un día especial para celebrar a la mujer, porque todos los demás días son para los hombres. Entonces resulta que uno brinca tantos años en el tiempo y se va a fijar en estas cosas. Siendo científicos, no se van a buscar cómo funciona el Wi-Fi, cómo funcionan esos teléfonos inalámbricos, cómo funcionan todas esas cosas modernas que nosotros tenemos ahora, sino que van y se fijan en estas cosas sociales, en estas cosas de comportamiento humano, que es obviamente, a mi punto de vista, el pensamiento que quieren venirnos a seguir poniendo en la mente a como de lugar. Y la película trata un poco, o mejor dicho, mucho, acerca de suponer que es una comedia. Está enfrascada entre romance y comedia. Al final de cuentas no tiene ninguna de las dos cosas, porque lo único que encontramos es un adoctrinamiento. Y yo no quiero ser una persona así, pues muy aprensiva, muy fastidiosa en ese aspecto de estar viendo al diablo en todas partes, pero de que está, está. Y de que aquí se encuentra, pues aquí también se encuentra. Eso es como dice, miren, no creo en las brujas, pero de que vuelan, vuelan. Entonces, uno a veces no quiere ponerse a pensar en que hay un plan de adoctrinamiento, sino que uno dice, pues son cosas naturales, la evolución del hombre, la perversidad del hombre natural va caminando a toda perversión. Pero cuando veo películas como estas, en verdad me cuestiono que no sea una entidad superior, un plan de dominar al mundo, el que está gestando que estos pensamientos se metan en la cabeza de todas las personas, porque se está valorando como que es una superproducción
que representa pues a todo México. Y como se dice por allá en Estados Unidos, pues México nos representa y todo lo que pasa en México pasa en los países que estamos pues más para este lado del río. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esa película? Podemos ver que es un feminismo, nada más que un feminismo, el que se está viendo. Hay una exaltación a la mujer que a mí como mujer me debería de hacer sentir mucho, mucho, muy feliz. Pero el problema es que nosotros sabemos cuál es el plan de Dios para la humanidad y que cuando el hombre se suprime a tal manera que ya deja de ser una persona, entonces, como suponen las mujeres científicas, las mujeres genios, súper inteligentes, que se va a seguir reproduciendo la raza humana? O sea, por naturaleza, por obligación biológica, necesitamos hombres y necesitamos mujeres. Y no podemos tapar el sol con un dedo, no podemos negar que en muchas etapas de la historia la mujer ha sido abusada, minimizada, objetivizada y todo lo demás que nosotros queramos decir. Pero siento que en esta época en la cual estamos se está haciendo todo lo contrario con el hombre. O mejor dicho, todo lo que ya se hizo con la mujer en el pasado, ahora se está haciendo con el hombre. Y bajo la bandera de igualdad, que no tiene nada de igualdad, entonces al hombre se le está minimizando, descartando, sacando del juego, quitando del camino, diciendo discretamente en producciones, en películas, en comentarios que es inútil, que no aporta nada, que no sirve para nada, que todo puede funcionar solamente con las mujeres. Y muchas, muchas cosas pueden funcionar solamente con mujeres. Por ejemplo, una universidad allí completa, la que se menciona ahí en la película, muy bien funciona con los hombres nada más que allá fumándose un cigarrillo tranquilamente, dando clase, la hora clase que se les da nada más y que sean las mujeres las que dirigen. Eso funciona muy bien. Pero en la realidad, en la naturaleza, en la humanidad completa, Dios con su sabiduría nos dio la esencia masculina y la esencia femenina y esta humanidad no va a poder funcionar obviamente si no se tienen los dos juntos. Entonces, ¿qué es lo que pretende este plan mundial de descartar al hombre? ¿Qué es lo que pretende? No sé, sinceramente, acabar con la humanidad tal vez. Y entonces ya cuando hayan acabado con la humanidad, que ya no haya reproducción, entonces pues en unos poquitos años ya la humanidad se va a poder terminar y de esa manera pues no sé, van a venir los reptilianos, los dragonianos, los que sean. Algo así es lo que uno se tiene que tener, hacer en su mente para ponerse a dilucidar el qué es lo que esperan estas personas que suceda si suprimimos por completo al hombre. Y le damos todo el supuestamente lugar o toda la exaltación a la mujer. En esa película se puede ver cómo desde un principio, haciendo una paráfrasis de lo que es la película, son dos científicos, dan clases en una universidad, están haciendo un proyecto que es el de crear la máquina del tiempo. La máquina del tiempo aparentemente está en la casa de ellos porque vi por ahí algunos videos que decían que se desaparece o se aparece en la universidad, algo así. El proyecto entiendo yo que está en la casa de ellos porque ahí es en donde él estaba trabajando, porque inmediatamente después de comer con el otro señor, pues se mueven y ahí estaban. O no sé si se van para la universidad, ya entré en dudas, pero ellos están trabajando en una máquina del tiempo. Lo que pasa que esta mujer, Nora, que es la señora Lucero,
pues es bastante inteligente. Entonces, pues ella tiene muchísimas ideas para este proyecto y su esposo pues está ahí, también es experto en algunas cosas. La película en verdad no es muy científica, no nos dice muchas cosas, pero pues se entiende que él es también experto en algo. Pero desde que empieza vemos que la mujer es tratada diferente, porque sucedió hace 60 años. Entonces ella no tiene derecho a tener una adjunta que le ande ayudando o que esté colaborando con ella. A ella no le dan información de las piezas que ha pedido. Invitan a una convención a dar una charla, lo invitan a él y ella va pues como acompañante, como a ver qué es lo que se ofrece. Y cuando ya les van a pedir cuentas del gasto que se está haciendo en ese trabajo y no se ve nada, invitan al rector de la universidad. Este es un hombre y le dice pues una frase muy bonita. Dice que él conoció a los Kennedy. Bueno, esto lo dice cuando Lucero está hablando mucho, metiendo mucho ahí pues la cuchara en la plática. Entonces él le dice de que conoció a los Kennedy y que eran una pareja muy funcional, muy perfecta, porque ella se dedicaba a las cámaras y él a la política. Entonces esa es ahí te ve el saco, ponételo si te queda, ¿verdad? O agarrar lo que te toca, porque estás metiéndote mucho en cosas que no te tenés que meter. Lo tuyo es hacer pastelitos y estar allí pues muy presentable y muy bonita. Entonces, pero es ella la que tiene una tremenda idea por algo que él dice, se basa en el viaje en el tiempo. La máquina funciona y van a parar 60 años allá adelante. Cuando van a parar 60 años en el futuro, conoce a la que es su sobrina nieta, porque pues su hermana falleció en el pasado por andarla buscando a ella cuando ella desapareció. En la universidad, la rectora ya es una mujer, es la que iba a ser su adjunta. Su sobrina es una mujer pues también allí muy inteligente, y empezamos a ver todo el adoctrinamiento, el Día de la Mujer, fin al patriarcado, comentarios que van encaminados hacia hacer entender que las mujeres ellas solas pueden. Porque, por ejemplo, con la hermana de ella llegó a decirle que estaba embarazada, pero no presentaron en ningún momento a su papá. Y ahora que conoce a su sobrina, pues nada más que son mujeres. Y ella misma lo dice muy contenta, muy orgullosa. Nora dice, ay, dice puras mujercitas, de su hermana, su hija, su hija, su hija. Puras mujercitas, dice ella, muy feliz de que en su familia pues hayan habido nada más que mujeres. Y luego podemos ver que allá en el futuro el esposo de Nora, Héctor, dice él no tiene a nadie que buscar en el futuro, porque él era hijo único y pues no tiene hijos con ella, no tiene ningún hermano, no tiene a nadie, entonces prácticamente pues él es el último de su familia y el único de su familia, entonces él va a ir al futuro y no tiene a nadie que buscar allá en el futuro. Si eso hubiese pasado con muchos hombres hace 60 años, pues muchas familias hubiesen ya desaparecido, ¿verdad? Y pues la vemos a Nora orgullosa de que en su familia, en su casa son puras mujeres, y a Héctor que no tiene a nadie a quien buscar en el futuro. Al final de cuentas, al final de la película, después de que ellos tienen discusiones que tienen que ver con feminismo, machismo, el lugar de la mujer, los derechos de la mujer, cómo la mujer tiene ahora, digamos, un lugar de preeminencia. Él le dice, yo siento que yo soy tu ayudante, que yo soy tu colaborador y que la genio eres tú. Y pues ella no nota ninguna diferencia, sino que ella siente que todo está bien así como está, hasta que le afecta. Y le afecta cuando pues él se hace viral en unos videos en los cuales están diciendo, ¿verdad? Que él pues
las mujeres son así y así, y los hombres son eso. Entonces, esos videos se hacen virales, le llaman la atención a él por su forma de ser hombre, porque no se puede ser hombre así. Él dice, lo que antes era caballeroso, lo que antes yo podía hacer, coquetearle a una mujer, decirle un piropo, decirle un cumplido, cosas así, ahora son cosas que ofenden y ahora son cosas que molestan. Entonces, reparan su máquina del tiempo, pero Nora decide que mejor se va a quedar en este tiempo porque el pasado no le favorecía a ella. Ella se queda y Héctor se va para el pasado. Entonces, después de esta película, yo definitivamente yo no creo en el amor. Ya allí se murió todo. Porque entendemos en la presentación que ellos hacen, como que son muy románticos, muy cariñosos, se hacen arrumacos, se dan besitos, cantan canciones juntas. Entonces se supone que es algo romántico, que es algo tierno, que son una pareja bonita, que se ama, que pues están dispuestos a quererse toda la vida. Pero en algún momento, cuando ella tiene que decidir entre ser científica o ser la esposa de él, pues ella decide que prefiere ser científica y quedarse en el tiempo que le conviene. Y él, entre decidir ser el hombre que es, el hombre que ha siempre sido, o cambiar para ser un hombre adecuado para ella en el futuro, decide que lo mejor era la forma de hombrosidad que él tenía en el pasado y que no está bien pues doblegarse o minimizarse hasta tal extremo de nada más que aplaudir y no tener él ninguna notoriedad porque para todo es ella la llamada, como él dijo, él es el ayudante nada más y entonces él tampoco va a ceder en el amor, sino que él prefiere regresar al pasado y seguir siendo el hombre que siempre ha sido. Entonces, ahí nosotros podemos ver que lo que empieza como una relación romántica, con canciones, con besitos, con agarraditas de mano, toda ternurita, termina pues haciéndose a un lado, porque resulta que el amor allí, aunque nos dan un final muy sacado de la manga, muy rebuscado, muy malo, como que lo escribió otra persona completamente distinta, aunque quieren darle un final bonito supuestamente, pero es un final que no queda para nada, absolutamente. Nosotros tenemos que entender que el amor se vive o se muere, pero no se puede poner en pausa por un montón de años para que uno rebote en el futuro, el otro rebote en el pasado y después encontrarse en el año 95, no sé cuánto, cuando ya cada uno ha vivido separado su vida y han hecho sus metas, cumplido sus planes, han hecho todo por separado para después venir como viejecitos a terminar juntos. El amor, como nosotros lo comprendemos, es un amor de sacrificio. No digo que ella se tenía que sacrificar y no digo que él se tenía que sacrificar. El amor tiene que llevar un cierto sacrificio, sea de quien sea de los dos. Pero cuando ninguno de los dos está dispuesto a ceder en nada, sino que quiere aún pagando cualquier consecuencia que sea, hacer su vida de la manera en la cual le va a favorecer más y decide vivirla y hacerla así, pues entonces es como que el amor nada más que se le puso, en este caso, una pausa para continuarlo cuando ya están viejitos. Pero en la vida real, si una persona decide y dice, yo lo que quiero es mi carrera, yo lo que quiero es mis viajes, yo lo que quiero es esto y es completamente contrario a lo que quiere la otra persona, entonces uno tiene que entender que allí pues amor no hay para nada y que no hay nada que estar cuidando ni protegiendo porque no había nada allí.
Entonces, eso es lo que pasa con esa película y por eso les digo que a partir de esa decisión que ninguno de los dos va a ceder, que ninguno va a seguir al otro, que ninguno va a doblegar su mano, entonces pues ya yo no puedo seguir creyendo en el amor. El final fue así, después de que ella decidió quedarse viviendo su vida de científica, dando charlas por todo el mundo, inventando un montón de cosas. Él se regresa y vive en el pasado y se encuentran en el año 95, me parece. Pero para mi gusto, si a mí me hubiesen dicho, mire, venga y ayúdenos a escribir este lío que tenemos aquí, que nos estamos enredando con esta película, si no hubiese sido un plan de meternos en la cabeza a la fuerza que los hombres son por gusto, que se puede vivir sin los hombres, que la mujer puede hacer lo que ella quiera sin necesidad de la compañía o de tener un hombre a su lado, si no hubiera sido ese el pensamiento principal de quienes hicieron esta producción, entonces a mí me hubiese encantado, me hubiese fascinado que la dichosa Nora, la señora, esta niña Lucero, se encontrase allá en el año 25 con un descendiente del que había sido su esposo. Y que él le dijera, pues sí, yo soy nieto, bisnieto de Héctor tal. Mi abuelo regresó, se casó, fue requete feliz, tuvo 12 hijos y 27 nietos y fue el hombre más feliz de la tierra. A mí ese final me hubiese parecido espectacular para que ese pobre hombre hubiese sido feliz ahí en el pasado, pobrecito, porque también él regresó nada más que allá a meterse a las máquinas, a estar viendo esas cosas allá científicas. O sea, sé que ninguno de los dos tuvo vida personal, sino que nada más el trabajo que estaban haciendo. Entonces, si a mí me hubiesen dejado hacerle un final a esa película, yo hubiese hecho así. Que la Nora conociera allá en el futuro a un bisnieto de Héctor y que le dijera: mi papá fue el hombre más feliz del mundo y nácate que te va a ir a buscar al año 95, ni te lo imagines, porque él fue muy feliz con otra persona. Pero como no me dejaron a mí estar escribiendo ahí, entonces nos toca quedarnos con ese final que le dieron a esa película. Y dejando claro que pienso que están tratando de meter la película por todos lados, de darle una calificación muchísimo mejor de la que debería tener, cuando que es un guión que deja mucho que desear, un enredo que no tiene ningún enredo, eh, unos actores que pues X no se siente la gran actuación, pero que como es algo que quieren, como le digo, meternos en el pensamiento, entonces los críticos que ya están con la balanza inclinada dicen pues una superproducción, un super guión, un super pensamiento modernista y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que tener pues el pensamiento crítico de entender que me están queriendo poner un pensamiento en mi cabeza y que mis hijos están propensos a ver esto y que mis nietos están en peligro de ver esto y que se van a ir metiendo en su cabecita ese pensamiento, como les digo, que es el que ahora está primando en todo lo que se hace. La la mujer puede ella sola, no se necesita al hombre. La mujer puede triunfar sin necesidad de un hombre. Puede ser rectora de la universidad, puede ser una de las estudiantes más privilegiadas, puede darle vuelta al mundo entero sin necesidad de un hombre. Pero en ningún momento minimizar al hombre, descartar al hombre como el pobrecito de Héctor que no tenía ningún descendiente, que toda su familia terminó con él, pero la de las mujeres continuó, que es algo a lo que tenemos que poner mucho cuidado. Entonces, ese pensamiento, pues, al final lo que va a traer, obviamente, es que si ya la balanza ha estado inclinada hacia que siempre han habido más mujeres,
pues peor aún, ¿verdad? El hombre se va a ir descartando más y las que tenemos un esposo que no nos ha maltratado ni queremos minimizarlo de esa manera, las que tenemos hijos varones, sobrinos varones, gente a la cual queremos ver brillar, queremos ver surgir, queremos ver hacer. O sea, este pensamiento nada más que de ir transmitiendo el valor de mujer a mujer a mujer a mujer, topa cuando yo tengo un hijo varón y yo a mi hijo no quiero que lo minimicen y yo a mi hijo no quiero que lo descarten y yo no quiero que digan es lo de menos, es un estorbo, es un adorno, es un cachivache que se puede ir para el pasado y no pasa nada. Entonces, el pensamiento de exaltar a la mujer es muy bonito, es muy bueno y empezó, digamos, como una manera de rebelión porque la mujer ha sufrido mucho, porque la mujer ha sido muy maltratada. Pero maltratar al hombre por el maltrato que sufrió la mujer no es igualdad en ningún momento. Y tenemos que tener cuidado con meternos también nosotros en la mente ese tipo de pensamientos. Dios hizo hombre y mujer porque hombre y mujer son necesarios para que esta humanidad continúe por quién sabe cuántos años más que Él se va a tardar en venir y no que dentro de algún tiempo los hombres estén muy, muy, muy escasos porque se les ha ido obligando a dejar su masculinidad, a dejar de ser hombres, a nada más que servir en lo que la mujer supone que pueden y que deben servir. Otra cosa es que para esta película no soy experta en actores, ni en casting, ni en nada de esas cosas, pero yo sí hubiese preferido a otra actriz, a una mujer que no tuviera un esposo, que hubiese tenido unos cuantos hombres por allí, todos amargados, que la hubiesen dejado para que estuviese enojada con los hombres. Porque me parece que como Lucero y Mijares se presentan ante la sociedad, como se presentan conviviendo con sus hijos, no son ya un matrimonio, eso está claro desde hace muchísimos años, pero yo pienso que hay allí como una química, como una conexión educada, cordial, bonita, en la cual pues se puede sentir que Mijares no ha oprimido mucho a Lucero, entonces siento yo que hubiese quedado bien otra actriz, una que estuviese más amargada con los hombres para que pudiese ponerle más injundia al trabajo que estaba haciendo. Porque Mijares pues ha tenido una energía bastante positiva, digamos, en su trato con las mujeres. Ellos, a pesar de que ya no son una pareja, pues se llevan bien, educados y todo. Entonces no creo yo que Lucero conscientemente quisiera ir al pasado y suprimir a Manuel Mijares, o sea, no creo, ¿verdad? Pero pues me hubiese gustado más una actriz, como le digo así, que no hubiese tenido nadie en quien pensar para que se pudiera inspirar muy bien en esa película. Después de eso, pues un guión X cualquiera de la escuela lo podía haber hecho, una producción no muy rebuscada, los actores no se forzaron la gran cosa para darnos una superproducción y lo único que queda claro allí es que hay un plan en algún lugar que se está gestando para tratar de meternos esos pensamientos en la cabeza. Yo no quiero estar viendo al diablo en todas partes, pero de qué anda, anda. Entonces, esto ha sido mis notas respecto de esta película, Nuestros tiempos.